Bueno, este videotutorial va a tratar sobre los procedimientos de la tecnología. En primer año estudiaremos dos: análisis de un producto tecnológico y proyecto tecnológico. Ya en segundo año estudiarán ustedes proceso tecnológico. Son los tres procedimientos de la tecnología que aprenderán en la secundaria. Análisis de un producto tecnológico. El concepto nos dice que es el examen exhaustivo de un producto tecnológico, es decir, el estudio de diferentes aspectos del mismo: precio, especificaciones técnicas, color, dimensiones, materiales que lo componen, etc. De todos los procedimientos de la tecnología, este es el más simple, el más sencillo, y es el que realizamos casi a diario. El proyecto tecnológico es un procedimiento de la tecnología mucho más complejo porque nos va a permitir crear o modificar un producto tecnológico. Puede ser algo totalmente novedoso, algo innovador, pero también puede ser una variante de un producto que ya existe. Concretamente nos va a permitir crear o modificar un producto tecnológico. El proyecto tecnológico va a contar de 5 etapas: el reconocimiento del problema, diseño, organización y gestión, planificación y ejecución, y evaluación y perfeccionamiento. Esas son las 5 etapas o pasos del proyecto tecnológico. Vamos a empezar a ver una breve descripción de cada una de ellas. Empecemos con reconocimiento del problema. En esta etapa se identifica la necesidad y el producto tecnológico que la satisface. ¿Qué significa esto? Que acá el ser humano, ustedes, yo, cualquier persona, va a tener la capacidad para darse cuenta qué es lo que no tiene, qué es lo que le falta, cuál es la carencia que está teniendo. Y no es que solamente va a identificar esa necesidad, la carencia, lo que no tiene, sino que también vamos a identificar el producto tecnológico que va a satisfacer esa necesidad. Por lo tanto, esta primera etapa va a ser el puntapié inicial de nuestro proyecto, porque nos va a permitir justamente darnos cuenta de la necesidad que tenemos, pero también darnos cuenta de cuál es el producto tecnológico que va a satisfacer esa necesidad. De ahí la importancia de que sepamos identificar bien nuestra necesidad para elegir el producto correcto. La segunda etapa es el diseño. En esta etapa nosotros vamos a realizar el dibujo, el plano, bosquejo, que es un dibujo a mano alzada, o bien vamos a ver una foto o varias fotos de lo que nosotros queremos construir. O sea que tanto el dibujo como el plano o el bosquejo serán nuestro modelo del cual va a partir el diseño del producto tecnológico que queremos crear o modificar. Pero en esta etapa no solamente tenemos que hacer el dibujo y el plano de nuestro proyecto, sino que también vamos a ir armando una lista con los materiales, materias primas cuando dimos técnica, y de las herramientas que vamos a necesitar para poder construir nuestro proyecto tecnológico. Obviamente que vamos a tener que tener en cuenta también las dimensiones del mismo y las partes y cómo van a funcionar esas partes. Todos los detalles van a estar pensados y van a estar dibujados correspondiente a esta etapa del diseño de nuestro proyecto tecnológico. En la etapa de organización y gestión vamos a realizar dos cosas muy importantes. ¿Qué es la organización? Es cuando vamos a dividir el trabajo, es decir, asignar responsabilidades en cada miembro o integrante de los que van a estar participando en el proyecto tecnológico. Es muy importante que queden bien claras las responsabilidades, las tareas que cada uno de los integrantes del proyecto van a realizar y que, por supuesto, no haya interferencia entre cada uno de ellos en cuanto a las obligaciones y a lo que deben hacer cada uno de los individuos o personas del proyecto. La gestión, en cambio, es estudiar la forma más inteligente para poder aprovechar los recursos con los que contamos para llevar adelante nuestro proyecto tecnológico. Es decir, aprovechar al máximo todos los recursos humanos que tengamos,
los materiales o materias primas, las herramientas y por supuesto el capital o el dinero que tenemos para realizar nuestro proyecto tecnológico. Esta etapa, organización y gestión, es importante porque de ella depende mayormente el éxito y que podamos concretar el diseño y que luego podamos obtener el producto que va a satisfacer nuestra necesidad. En la etapa de planificación y ejecución vamos a ver dos partes bien diferenciadas. La planificación es asignar tiempos para cada etapa o proceso del proyecto tecnológico. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que ponernos tiempos máximos para concretar cada parte o etapa de nuestro proyecto tecnológico. Si no lo hacemos, nunca vamos a terminar de construir o fabricar nuestro producto tecnológico. Por eso es que es muy importante que tengamos tiempos definitivos e intermedios entre cada etapa o entre cada proceso de la elaboración o de la fabricación de nuestro proyecto tecnológico. La ejecución es la técnica que vamos a utilizar, o sea, el paso a paso, las acciones que se van a ir realizando para concretar el proyecto tecnológico. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una torta, el cronograma sería, o la planificación sería, indicar cuándo empezamos a hacerla y para cuándo tenemos que tenerla servida a la mesa. Y la ejecución va a ser la receta que tiene el paso a paso de las acciones a llevar a cabo para poder crear el producto tecnológico. La planificación ya va a estar en esa asignación de tiempo presente desde el principio, es decir, cuando empezamos a identificar la necesidad y el producto, hasta que se termina el proyecto tecnológico, que el resultado va a ser un producto tecnológico. Y la ejecución también va a estar presente desde el inicio, desde el principio del proyecto tecnológico. Acá en la explicación está en cuarto lugar, pero es una etapa que ya está presente desde el inicio del proyecto tecnológico. La etapa de evaluación y perfeccionamiento, la última etapa del proyecto tecnológico, consiste en probar el producto, verificar que haya estado todo terminado en forma correcta, que no haya defectos, y hay que probar el producto. Es una etapa obligatoria. ¿Qué significa esto? Que sí o sí debemos probar el producto, verificar su buen funcionamiento. Y en el caso de que encontremos algún tipo de falla, algún error, es obligatorio realizar la reparación del mismo. Por ello es que esto es una etapa muy importante. No siempre se realiza al final del proyecto. A veces la evaluación es en proceso. ¿Qué significa esto? Que a medida que vamos fabricando las partes y que se van ejecutando las diferentes etapas o pasos de la técnica que nos va a permitir fabricar nuestro producto tecnológico, se va evaluando, probando, verificando a medida que se va desarrollando nuestro proyecto. Sin embargo, el perfeccionamiento no siempre se lo lleva a cabo. Es decir, que el perfeccionamiento es optativo. Podemos realizarlo como no podemos realizarlo. Va a depender de la voluntad que tengamos o de los recursos disponibles. Si no tenemos más recursos económicos o no tenemos más materias primas, obviamente que no vamos a poder realizar el perfeccionamiento. El perfeccionamiento no es reparar un error, eso es evaluación. El perfeccionamiento es agregar algo, mejorar algo del diseño original. No debemos confundir lo que es perfeccionamiento con evaluación. Sin embargo, la etapa se llama evaluación y perfeccionamiento, pero teniendo en cuenta que la evaluación es obligatoria, pero el perfeccionamiento es opcional. Veamos un ejemplo de un proyecto tecnológico. Imaginemos que los compañeros de un curso quieren festejar el cumpleaños, agasajar a un compañero y deciden entonces regalarle una torta. En ese punto estamos en presencia de una necesidad, pero también del producto tecnológico que lo va a satisfacer. La necesidad es querer regalarle algo que no tienen todavía al compañero, que es la torta. Sabiendo los gustos del compañero, deciden entre todos hacer una torta de Fortnite. Entonces ahí ya identificaron también el producto tecnológico que va a satisfacer la necesidad, que es el regalo al compañero.
ahora empiezan a discernir entre los chicos, las chicas, cómo va a ser la torta. Entonces ahí inicia la segunda etapa, que es el diseño. En el diseño van a ver si la torta va a ser redonda, cuadrada, si va a tener 2 pisos, los gustos, la decoración teniendo en cuenta el gusto del compañero, los ingredientes, la lista de materiales que necesitan, el dinero que tienen que aportar. Eso es la etapa de diseño, donde van a estar viendo la receta, la lista de herramientas y en base a la receta también la lista de materias primas, de materiales que necesitan. Ahí entonces tenemos ya la etapa de diseño. Obviamente que desde el inicio ya se están organizando. ¿Por qué? Porque saben que tienen que asignarse obligaciones, mientras que algunos se van a encargar de ir al supermercado a comprar los ingredientes, otros van a ser los responsables de buscar los utensilios, las herramientas necesarias. Uno de los compañeros se ofrece para prestar su cocina y que la mamá también ayude. Al ayudar la mamá de ese compañero, también va a formar parte de las personas del recurso humano del proyecto porque van a colaborar y va a tener una responsabilidad asignada. A esto también tenemos que sumar que tienen que gestionar. Gestionar significa que van a tener que manejar inteligentemente los recursos, van a tener que tener unos gastos determinados, no excederse de lo que recaudó todo el curso para el regalo y de esa forma tratar de la manera más conveniente aprovechar los recursos humanos, las herramientas, la materia prima y el capital que tienen o que hayan juntado a ese punto. Ahí tenemos entonces descrita brevemente la etapa de organización y gestión. Ahora, la planificación es ponerse tiempo. Si saben que tienen 2 semanas para hacer la torta, entonces van a empezar a asignar tiempos para cada una de las etapas, para ir a comprar las cosas, para reunirse y empezar a crear la torta, un tiempo para la cocción, un tiempo para la decoración y luego sí, un tiempo límite que es cuando tienen que presentar la torta y regalársela a su compañero. Ahí estamos en presencia de la planificación y la ejecución. Como habíamos dicho en la teoría previa, ahí vamos a ver cómo desde el minuto 1, donde se dan cuenta de la necesidad y del producto que lo va a satisfacer, ya se ponen en acción. La parte más puntual de la ejecución va a ser la receta del paso a paso para poder generar la torta, crear la torta, pero en realidad la ejecución también ya estuvo presente desde el primer minuto cuando se decidieron juntar y decidieron realizar ese producto tecnológico. La evaluación y el perfeccionamiento, que sería la última etapa, en este caso la evaluación también va a estar presente desde el principio. La mamá, que es la que va a mezclar los ingredientes, que va a controlar los tiempos de cocción, va evaluando todo el proceso simultáneamente a medida que se ejecuta la receta y los pasos para la generación de la torta. Por lo tanto, en este caso vemos que hay una prueba, una evaluación que es permanente. En este ejemplo, la evaluación también va a estar dada al probar si está bien de azúcar, si la mezcla tiene la consistencia que tiene que tener, la temperatura del horno se evalúa. O sea, hay un montón de variables, de parámetros, de situaciones que se tienen en cuenta para justamente el resultado sea el deseado. La decoración ya está en el diseño y también se va a ir evaluando si está acorde, sujeta al diseño original de la torta. ¿Qué pasa si una vez que terminan de hacer la torta ven que le ha sobrado materia prima? Ahí tienen la alternativa, la opción de agregarle adornos extras que no estaban previstos en el diseño original. Cuando sucede eso, cuando están agregando algo que no estaba en el diseño original, ahí estamos en presencia de el perfeccionamiento. Por eso es que la etapa, la última, se denomina de evaluación y perfeccionamiento. La evaluación es obligatoria y muy recomendable hacerla. ¿Por qué? Porque va a ir viendo que todos los
pasos se lleven a cabo en forma correcta y corregir en el caso de que haya una desviación o algún tipo de inconveniente en la elaboración del producto. Sin embargo, el perfeccionamiento es optativo. Va a depender de las materias primas o de los recursos sobrantes y, por supuesto, si tienen o no ganas de realizar esa mejora, ese perfeccionamiento. Veamos un ejemplo de análisis de producto tecnológico. ¿Cuántas veces hemos visto a mamá o a papá haciendo compra en el supermercado y veíamos que tomaba un envase de una determinada mercadería y leía, releía y lo miraba de arriba abajo? Y por ahí nosotros nos preguntábamos, ¿por qué tanto lío, por qué tanto problema para comprar una simple lata de arvejas o un pote dulce de leche? Pues bien, ese proceso de analizar, de ver la cantidad, la marca, las calorías, el precio, es un ejemplo de análisis de producto tecnológico. En ese momento, cuando uno va a adquirir o necesita un producto tecnológico, es conveniente que se haga un buen análisis del mismo para justamente seleccionar el que mejor se adapte a nuestra necesidad, el mejor producto tecnológico para que sea de utilidad a la hora de satisfacer nuestra necesidad. El análisis es necesario y es importante también comparar varios productos para tener un parámetro de medición y saber cuáles de los comparados es el mejor para nuestra necesidad. Nos sirve con ir y averiguar los datos de un solo producto porque no vamos a tener una referencia u otro para realizar esa comparación. Mientras más productos comparemos, mejor va a ser nuestro análisis. Lo que no debemos hacer es ir y comprar con el corazón enamorados del producto, porque corremos el riesgo de que esa subjetividad, de que no nos haga ver las características, las cualidades y los defectos del probable producto que compremos y después nos arrepentimos de esa compra, de ese producto adquirido.